Desde el Partido Feminista os enviamos un saludo de fin de año, deseando que el 2020 sea mejor de lo que ha sido el 2019 y colme por lo menos algunas de nuestras aspiraciones y proyectos. Y que podamos ver un avance evidente del feminismo en todo lo que supone de frenar la expansión que el capital está teniendo en la explotación de tantas mujeres, de tantos hombres, de tantos niños, y que está causando tantos dolores en las guerras que ha originado en los últimos años. Que 2020 sea un año feliz, solidario, republicano y feminista. Y sin guerras. Aquí tenemos parte de la legislación que se está intentando aprobar para eliminar las categorías antropológicas y las categorías marxianas, por supuesto. Ya a partir de cuando se conviertan en leyes, estos proyectos, no tendremos ya ni mujeres, ni hombres, ni padres, ni madres, ni niños, ni niñas. Serán unos personajes simbólicos, algunos de los cuales serán progenitores no gestantes y otros serán progenitores gestantes. Y con ello lo que se pretende, suponemos, es difuminar la lucha de las clases sometidas, la lucha de las mujeres, por acabar con las relaciones de opresión y de explotación que hasta ahora el capital y el patriarcado ha llevado triunfantemente. Esta es una de las perversas introducciones de estos elementos, que son en realidad sicarios del capital, en el seno del movimiento feminista. Están dividiéndolo, están enfrentándonos unos sectores con otros y además confundirán, de momento parte de la población está ignorante de la conspiración que se está llevando a cabo, pero confundirán indudablemente a unos sectores de la población que creerán que lo moderno, lo avanzado, que entra dentro de la ideología posmoderna que se ha impuesto en los últimos años, es precisamente aceptar que ya no existen los cuerpos biológicos, que ya no existe la realidad material y que todo parte del deseo, del sentimiento, del impulso. Es decir, volvemos a la ideología idealista. Estamos en la discusión medieval de la esencia y la existencia. Llegamos a un punto de retroceso en los avances, tanto en los avances de la lucha como en los avances del lenguaje, como en los avances del pensamiento, que retrocederemos más de un siglo. Este es un llamamiento que el Partido Feminista hace al resto del movimiento feminista, también, por supuesto, a los otros movimientos sociales en lucha contra las explotaciones y las injusticias del capital, y es un llamamiento que hacemos a la racionalidad de los partidos políticos que todavía piensen que hay que avanzar a partir de ahora a la liberación de los seres humanos, no a su explotación y además a su pérdida de materialidad, a su pérdida de existencia. Cuando se habla de identidad y cuando se habla de género, estamos perdiendo de vista la materialidad de los cuerpos humanos, de nuestra existencia sobre el planeta. A partir de aquí, además, no sé qué consecuencias puede tener esto, incluso para la conservación del planeta, y, por supuesto, únicamente en beneficio de las grandes corporaciones capitalistas que, aparte del negocio de los bienes de alquiler, y no digamos del enorme lobby de proxenetas con la prostitución, pues también intervengan las corporaciones médicas, las corporaciones farmacéuticas, toda la medicación hormonal que se proponen para ir destrozando la identidad, esa sí, identidad corporal de los seres humanos. Yo creo que mis compañeras tienen también mucho que decir y le pido que los diga. Muy bien. Claro está, yo creo que Lidia lo ha explicado magistralmente. Yo creo que estamos más que en un avance de la humanidad, en un retroceso, porque antropológicamente intentar eliminar lo que supone el sexo, igual que el resto de las especies animales, somos seres sexuados, o sea, ellos animales, nosotros animales pensantes, se supone, hasta este momento, hasta que ya un neolenguaje se introduce para anular los conceptos adquiridos durante tanto tiempo, filosóficos también y antropológicos,
Y en ese sentido, lo que se pretende pues es un avance brutal del capitalismo en contra de las mujeres, porque las mujeres, empezando ya hace cerca de 2 siglos, han estado luchando por ser personas reconocidas como sujetos protagonistas de su propia vida, y ahora que ya hay un avance considerable en este sentido, el feminismo está en un apogeo bastante fuerte, se está tomando mucho más conciencia, pues resulta que, qué casualidad, en este momento se intenta anular la palabra mujer y la palabra hombre, que son los verdaderos sujetos del protagonismo del ser humano. El género, como ya sabemos, es una construcción cultural desde hace muchos siglos, de forma para encauzar cómo debe comportarse el hombre y cómo debe comportarse la mujer. Por lo tanto, no hablamos de generalismo, sino hablamos de sexo, hombre, mujer, varón, hembra, que es lo que debe de figurar, es decir, y lo que es realmente antropológicamente. Las consecuencias que puede traer son nefastas, aparte de los beneficios que traen a las corporaciones, a las grandes corporaciones capitalistas, es que el ser humano, al introducir estos nuevos elementos, no sabemos, es decir, la metamorfosis que producirá en el cerebro, porque evidentemente hay aspectos, aspectos neuronales del cerebro que pueden ser modificados ante estas barbaridades que se están proponiendo, y claro, lo primero que utilizan es la negación del lenguaje, introducir nuevos modismos, que es lo que anula efectivamente pues, lo que ya estamos diciendo. Yo creo que ese es el gran debate y la gran barbaridad que se pretende hacer con el ser humano, ¿no? Sí, anda, participa tú también. Sí. No sé, yo creo que hace ya por lo menos 20 años se empezó a hablar de lo que llaman las inteligencias múltiples. Cuando se empieza a hablar de las inteligencias múltiples, a partir de determinados autores que ponen de moda lo de la inteligencia emocional y todo esto, se da un paso más allá de la racionalidad, más allá de la psicología más profunda y de la antropología más profunda. Se quita del medio a Marvin Harris y todo su trabajo, que hasta esos años, hasta hace 20 años, era poco menos de conocimiento obligatorio en las facultades de letras, sobre todo en las de letras, en magisterio, en pedagogía, etc. Y en su lugar se empieza a aparecer todo esto de las inteligencias múltiples, lo que llaman luego los valores. Todo eso es para, en mi opinión, desde las corporaciones industriales, sacarnos del materialismo dialéctico, del materialismo marxista y del materialismo cultural, que es el que yo creo explica mejor el patriarcado y cómo aparece en función de la propiedad de los medios de producción, para llevarnos a una especie de estado ahí como amorfo en el que todo cabe. Lo que se está haciendo en las escuelas, en muchas escuelas, es hablar de lo trans, y se les habla a los niños y a las niñas de que tienen que respetar a sus compañeros. No se les dice que tienen que respetar la opción de cada uno de nosotros, porque yo creo que si ha habido un movimiento que ha insistido en que hay que respetar a lesbianas, a gays o a personas que nos vestimos, en vez de como yo, que soy muy clásico, me pongo faldas, pues yo creo que si ha habido un movimiento que no le importa que yo venga aquí con faldas, es el movimiento feminista. Pero una cosa es decir que cada niño o cada niña puede vestirse como le parezca mejor, y teniendo en cuenta, en principio, el lugar cultural donde vive. De hecho, en una de las últimas charlas que he visto, de estas que van a dar a los colegios, respecto a que si una niña se viste con pantalones o un niño se viste con faldas, yo no sé si son conscientes cuando hablan de esto, de que hay culturas donde los hombres llevan faldas, las han llevado siempre, y eran hombres. Entonces, aparentemente les hablan de la libertad, pero lo que les están es intentando alejar del racionalismo, de la realidad del materialismo. Pero fíjate que además volvemos a los estereotipos de la feminidad y la masculinidad de mi infancia y de mi juventud. Es que tendríamos, por
lo menos varias de las que hemos vivido, diversas etapas de nuestro país, explicar lo que nos costó a las mujeres llevar pantalones. Claro. Porque teníamos obligatoriamente que ir con unas falditas, cuando llegó la minifalda, el escándalo de la minifalda, ¿verdad? Porque enseñábamos más pierna. Bueno, pero con unas medias de cristal que fueron mi tortura, no puedo dejar de mencionarlo, porque naturalmente, yo no seguía exactamente los esquemas femeninos y era muy poco detallista, con lo cual se me arrugaban las medias, y luego si llevaba unos rotos o llevaba ahí unas carreras no me importaba. Bueno, pues era criticada por mi poca feminidad. Y ahora resulta que tenemos que clasificar a los seres humanos por estos detalles externos que formaban la cultura femenina o la cultura masculina. Yo puedo contar la anécdota, que a lo mejor resulta pues un poco divertida en este debate, de cuando mi marido, que esto era en los años 50, le enviaron de Venezuela, la familia yo tenía exiliada en Venezuela, unos cortes de tela, a mi marido y a mi padrino, que eran transparentes para una camisa, para hacer camisas. Y en Venezuela, donde no tenían tantas manías, pues los hombres las llevaban. Y yo le hice la camisa, la hice yo misma a Fredo, y no pudo llevarla, porque cuando llegó a la oficina empezaron a burlarse de él y a llamarle maricón, etcétera, etcétera, y no pudimos seguirla. Yo me la arreglé después para mí. Bueno, pues estos estereotipos son los que se quieren poner ahora. En esa misma línea, yo que siempre me preocupa un poco de la ropa... Eso se llama expresión de género. Bueno, esto de llamarle expresión de género no es más que una estupidez. Claro, pero ¿qué quieren decir? Que el género, o sea, nos clasifican por la ropa que llevamos, el maquillaje, el peinado, el color del pelo. A esto volvemos. Esto es de todos los siglos, de toda la historia, en que nos han clasificado por el aspecto externo. Sí, yo, a esta anécdota que no me cuentas, cuando yo trabajaba en una empresa así de ejecutivo, no sé por qué, yo que siempre me he ocupado un poco de la ropa, se me ocurrió comprar un traje verde. Y no lo pude llevar muchos días, porque empezaron a reírse de mí, porque decían que era un traje, claramente era un traje de chaqueta, pero que era un traje de mujer. Y entonces, pues... Pero de estas anécdotas del traje, madre mía, yo que me ponía colores porque me gustaban, de colores brillantes, pues no podía ser, porque una mujer decente, ¿verdad? Una jovencita decente, no iba a llevar, como yo me hice, un traje de chaqueta de cuadros rojos y azules. Realmente era un poco espectacular, porque todas las niñas iban de gris, ¿verdad? Eran unos trajes de chaqueta, ¿verdad? Pero volviendo luego a lo de la escuela, yo creo que enseñemos feminismo en la escuela, dicen algunas de las que lo están haciendo, pero realmente en vez de enseñarle, por ejemplo, el conocimiento de su propio cuerpo, el conocimiento de lo que es la afectividad, de lo que es la sexualidad, en vez de enseñar que realmente cuando uno tiene en esas edades, sobre todo 15, 14, amores o afectos múltiples, ha de saber cómo lo hace, ha de exigir que se respete, sobre todo a las mujeres, que es a las que por un problema cultural hay tendencia a no respetarlas. Entonces esa debería ser la educación del feminismo en las escuelas, y luego lógicamente tomando las precauciones oportunas si ese afecto lleva a un afecto ya más íntimo, ¿no? Y eso no se está haciendo, es más, se están poniendo pegas. Claro, yo me sorprendo, porque en el año 30, año 40, las teorías de Wilhelm Reich, las teorías que vosotros habéis incorporado de diversas mujeres que han escrito sobre el feminismo, algunas influenciadas por Reich y toda la revolución sexual del 68, y que en vez de explicar todo ese movimiento en la línea de respeto a la opción de cada uno, pero lógicamente sabiendo que somos hombres, somos mujeres. Otra cosa es que nuestra opción sea diferente, o que decidamos incluso cambiar y decir, pues yo desde mañana, por lo que sea, prefiero ser una mujer. Bueno, pero eso no puede ser de esta manera arbitrado. Es decir, que solamente tu deseo o tu impulso, tu sentimiento, y el día que te levantas de mal humor... No estoy diciendo es eso. Es que el sentimiento es lo más aéreo que hay, los sentimientos cambian continuamente. Sí.
Sí. El sentimiento amoroso, el sentimiento religioso, el sentimiento nacional. Todo eso es una construcción ideológica de la que uno se despierta, del presentimiento religioso, ¿no? Te han enseñado desde niño, en donde sea, en colegios religiosos, y tú eres muy religioso, de la religión que sea. Y cuando vas creciendo y vas abriendo los ojos y vas pensando, pues te pasa, ¿no? Se te pasa e incluso te vuelves bastante hostil a él. Bueno, pues entonces, ¿qué raíz puede tener esto? No se puede legislar en función de lo que en un momento dado algunos seres humanos piensen o sientan o deseen. Eso no se puede aceptar. Pero yo donde voy es que lo que hay que legislar es a favor de que se estudie, de que se investigue, pero desde la realidad. La investigación no te va a llevar a que si yo he nacido con atributos masculinos, lo normal es que toda mi vida tenga esos atributos. Bueno, lo evidente, por lo menos que te hieran, a menos que te vigilen, exactamente. ¿no? Luego lo que sí tengo que aprender es cómo utilizo mis atributos con los que he nacido para mi bien y para el bien de la humanidad. Y por lo tanto, cómo soy capaz de, respetando a los demás en sus opciones personales, pero que colectivamente somos un colectivo, y por lo tanto lo que no le interesa al capitalismo, no le interesa al patriarcado, es que yo le cuestione su derecho a utilizarme a mí. Y por lo tanto yo sí tengo que saber cuál es mi identidad para no dejarme utilizar por los otros. Mientras que los otros lo que quieren es, pues eso, los vientres de alquiler, lo que quieren es la prostitución, porque al patriarcado, el mismo patriarcado que está diciendo, que es lo que me decían a mí cuando era niño, la misma persona que a mí me estaba diciendo que tenía que cumplir no sé qué mandamiento de la ley de Dios, él tenía, si podía, siete mujeres. Cosa que en general las mujeres nunca han tenido 7 hombres. Entonces, repito, todo eso... Hoy, ¿a dónde se va? A lo que llaman el transhumanismo, que es otra corriente que yo creo que va por ahí, a los que dicen que es que nunca nos vamos a morir y que por lo tanto depende... Sí, no sé, es la ideología cyborg. Sí, que lo que están diciendo es que algunos de los niños yo no sé si con esto abro otro melón, algunos de los niños... Yo quería terminar uno. Sí, no, luego sigues. No, yo lo que quería introducir aquí, para información de quienes nos critican tanto, que no tiene ninguna relación la ley trans y la satisfacción de los deseos de los trans con la prostitución, explicar cómo los que están en la defensa del trabajo sexual y de esas legislaciones que tienen que defender los derechos de las prostitutas, son varios de los que están en ello, en esa plataforma, son trans. O sea que hagan el favor de no mentir, porque los hechos son los hechos, ¿no? Y naturalmente los que pretenden comprar niños fabricados en los vientres de mujeres pobres, esos son una parte del lobby gay y del lobby transexual. Y todos esos tienen una influencia enorme, tienen una fuerza económica, tienen una fuerza, y ahora lo peor de todo es que tienen una fuerza ideológica. Y además lo que tenemos aquí que denunciar, y muy seriamente, es que la izquierda se haya dejado pillar por estas teorías, ¿eh? Esto es lo peor de todo. Lo peor no solo es que te persigan y que te maten y que te hundan en la miseria, lo peor es que te convenzan. Claro, y que haya un sector... Es que aquí, efectivamente, Lidia, aquí lo que se empieza es por el lenguaje, es decir, por la destrucción del lenguaje, como ya hemos dicho, marxiano, por el materialismo, y se construye otro lenguaje al gusto del consumidor. Y el gusto del consumidor, ahí ya entran, en fin, los gestores, los progenitores, es decir, gestantes, no gestantes, las agencias, y claro, yo sí querría decir una cosa, es decir, que es vital, es decir, hay verdades que son irrefutables, es decir, una mujer sufre cáncer de útero o cáncer de mama, solo una mujer, no un trans, es decir, no porque una persona, su deseo se puede cambiar el ser mujer o el ser hombre. Otra cosa es que la apariencia pues, permita una mutilación del pene, del miembro masculino, y le hagan una vagina artificial. No pueden reproducir todo un aparato interno que tiene la mujer. Es decir, tanto en el sistema, que para dar, de mamar a las crías, como en el resto de los mamíferos. Por lo tanto, es decir, hay cosas que no se pueden cambiar. Y cuando se intentan cambiar, se hacen de una forma tan perversa, que lo primero que hacen es utilizar el lenguaje, porque saben que el lenguaje
es el que crea conceptos. Y los conceptos crean el pensamiento. Entonces manipulan todo esto y resulta que ya se puede, en fin, uno a través del deseo, y es mentira, es una mentira. Un hombre tiene sus atributos, o sea, que se le dan nacer, y una mujer tiene los atributos que se le dan nacer. Y las enfermedades de uno y de otra son las propias de un macho o de una hembra. Esto es lo que quería decir, en el sentido de que para reafirmar lo que es una mujer y lo que es un hombre. Bueno, es que negar la existencia real, yo he dicho antes lo de la filosofía escolástica de la Edad Media, donde no importaba nada. Recuerdo cuando le pregunté a Carlos París un día, bueno, porque él era el experto en filosofía, yo soy doctora en filosofía más tardíamente, y le dije, en la facultad de filosofía estabais hablando del problema de la mujer. Dijo, ¿de la mujer? Ni del hombre, ni del niño, ni del anciano. Y entonces, ¿de qué hablabais? ¿De qué pensabais? De la existencia y de la esencia. El sexo de los ángeles. Claro. Y estuvieron discutiendo durante más de un siglo cuál era el sexo de los ángeles. Sí, Esta es una expresión que se utiliza vulgarmente sin saber por qué, para decir que están hablando de tonterías, ¿no? Que se pierden. Pero es que fue una discusión de la escolástica durante más de un siglo. Pero hemos vuelto Aquí a hay eso. alguna O sea, yo experta sé que en estamos en la escolástica que escolástica. podría No, yo experta en contarnos. escolástica no, por favor. Bueno, lo estudiaste. Bueno, lo estudié en mis tiempos, yo soy Bueno, experta en en mis tiempos. filosofía española. Pero Bueno, no en bueno, escolástica. pero tú, aquí la filósofa eres tú. Bueno. Bueno, en fin, el asunto es que estamos ante un grave problema. Aquí tenemos estos proyectos de ley, los estamos trabajando en este momento. Este es el proyecto de ley que presentó en febrero, me parece que es, del 18, en marzo del 18, el 2 de marzo del 18, Unidas Podemos, para que se garantice esto, que realmente, bueno, es intraducible e incomprensible. Yo me paré en la primera línea y estoy discutiendo esta primera línea, discutiendo conmigo misma y con las camaradas, e intentando averiguar qué quiere decir. Llevo varios días. Porque dice, la presente ley tiene por objeto brindar protección jurídica a las personas identificadas como trans y regular el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género de toda persona. Bueno, si la expresión de género es cómo te vistes y cómo te maquillas, ¿esto hay que legislarlo? Hay que Hay una determinar contradicción. más Hay la una contradicción identidad manifiesta. sexual. Pero la identidad sexual es la que te dan tus órganos genitales. Al nacer. Ya está. Ahora, otra cosa son tus preferencias sexuales. Bueno, ya, y a partir de la mayoría de edad, ¿a quién le importan sus preferencias sexuales? Pues que tengan relación sexual con quien quieran, con libertad y sin hacer daño a nadie. La relación sexual ha de ser libre, ha de ser una expresión voluntaria y gratuita, naturalmente. Bueno, pues ya está. Y sin humillación. Bueno, Y sin humillación, como es lo que es libre, Por eso ha de lo que ser yo decía. efectivamente. ha de ser de un concurso absolutamente voluntario Querido por ambos. y querido por Pero por ambos. eso, por lo que yo decía, que es necesario que la escuela sí ayude a pensar. Claro, pero es que esta ley no te va al ayuda revés, a que va la escuela... al revés, eso va al revés, eso va al revés, eso va al Esta es revés. una ley Esa peligrosísima. va al revés, y además eso, de alguna manera, que es otra cuestión terrible, es que como la izquierda ha dedicado de defender los derechos de todos en serio y mete estas contradicciones, lo que le hacemos es poner, trabajar en cierta medida a favor de la extrema derecha cuando va por ahí con el autobús. Sí, sí. El problema es que han metido... Bueno, es que en realidad ha sido la derecha la primera que ha respondido a esto, en vez de haber sido el movimiento feminista como tenía que haber sido. Pero porque la derecha, cuando hace lo del autobús, Sí. no busca nada que tenga que ver con la libertad. No, es no, justo no, lo lo que contrario. quiere es volver a Entonces, tiempos el pasados, problema es claro. que yo creo que el movimiento trans, y sobre todo cuando la Confederación de Izquierda Unida se mete en este charco, aparentemente defienden a la libre elección de las personas, y lo que están es defendiendo la esclavitud de las personas tal como lo plantea la extrema derecha. Pero como lo ha planteado durante siglos, lo que quiere es volver a la misma situación de explotación y de opresión patriarcal que hemos tenido durante todos los siglos. Esto lo sabemos. Ahora, de esto pasar a esto otro, es pasar a otra explotación, a otra opresión. Pero a otra opresión que están realmente, montando yo creo que esto es con la cobertura, ¿no?
Es que esto es un síntoma de otra cosa que a mí me parece terrible, que yo creo que alguna compañera antes ha dicho algo de eso, cuando habláis del sexo de los ángeles, Sí. que es sencillamente la izquierda se niega a ser materialista, Sí. le da como miedo ser Bueno, materialista. porque ya es posmoderna. Bueno, ya es posmoderna, pues, ya. ojo, porque- Hay que abandonar las categorías Y este marcianas. es un paso más, Claro, de sacarnos claro. de sacarnos del materialismo, que es que somos materialistas, es que no creemos en el sexo de los ángeles, Creemos ni en en los el- ángeles, no ni- creemos que existan los ángeles. Ni los sentimientos tienen que regir las relaciones humanas. Han de ser los derechos de las personas. Derechos Las de las personas personas como cuerpos y existentes. el libre fluir, en términos de Wilhelm Reis, el libre fluir de nuestro cuerpo, pero no lo que yo creo que fluye, No. sino dejar fluir nuestras neuronas, dejar fluir nuestros flujos, etcétera, etcétera. Eso sí, Hay que educarlos. claro, por eso hay que educarlos para Porque a pero los sin hombres reprimirlos. el libre fluir de sus sentimientos les lleva a violar mujeres por ahí. Yo creo que Eso en los términos... lo tenemos que precisar. Lo Sí, tenemos hay que precisarlo, pero... Me da miedo eso del libre fluir. En cuanto a los machos machistas se les deja que fluyan, salen corriendo al prostíbulo. Yo creo que hay que a ver si- educar, hay que educar en el feminismo a las generaciones, las existentes y las futuras, claro. Pero esto no es feminismo. No, que no. Lo que hay que denunciar muy radicalmente, muy contundentemente, es que esto es una basura patriarcal. Es una basura que nos está llevando a la explotación mayor que puede haber habido nunca. Utilizar los cuerpos, que al mismo tiempo son materialistas, utilizar los cuerpos de las personas con una ideología idealista al mismo tiempo, maquillando la explotación económica y la explotación corporal con una fraseología, con un lenguaje completamente idealista, completamente imaginativo. Bueno, y, Está engañando, completamente torticero y además Claro. desestructurador, Sí, porque sí. es que no se puede, la persona, la identidad sexual de la persona te la da al nacer. ¿Ya está? O de género, que es lo género, contrario, confundir que género y es sexo, la es- cultura de género que se impone, que impone el patriarcado para decir la mujer es el anexo del hombre, en fin, durante todos los siglos, que no tiene como sujeto activo y como sujeto protagonista de su propia vida, sino que está sujeta al esposo, a la iglesia o al padre, que quiere decir que ese es el género, que es muy diferente. Bueno, el género es yo una estoy- cosa... Yo estoy en contra Claro. totalmente del término género. Por Yo- eso, hace más de 30 es años. que aquí están los dos Claro, términos, o claro, sea, que por los eso están no se da. emparejando. Sí, Y mira. entonces, o sea, que resulta que estas personas ni siquiera saben, utilizar el lenguaje. Me busco Ni la siquiera verdad. saben utilizar el lenguaje. Claro. No, bueno, sí lo saben utilizar. O sí, Están o lo utilizando, hacen aposta para confundir. Lo están haciendo. O sea, que Están lo hacen para haciendo, confundir. claro, naturalmente. Entonces, en vez de, es decir, la izquierda, en vez de educar y, en fin, No. hacer del ser humano un ser pleno, íntegro, lo que está haciendo es educándole mal. Por lo tanto, bueno, la izquierda. Estamos suponiendo que son de izquierda, porque como también, es decir, Bueno, es que- Podemos dijo que no era ni de izquierdas ni de derechas, Sí. también entonces aquí podemos utilizar nosotros el lenguaje que ellos utilizan para decir que el que son. Porque claro, si nos quieren confundir a las mujeres y a los hombres diciendo que podemos ser cualquier cosa, pues resulta que también a ellos se les podrá decir, ustedes defínanse. Porque si ustedes están, es decir, cuando yo ya me voy a referir al señor Iglesias, cuando hace estas declaraciones de que le da al rey un juego de tronos, por ejemplo, cuando dice que no estamos en el peor, en fin, que al ciudadano, utilizan términos, el ciudadano Felipe, Ciudadano o decir, Borbón, o sea, ciudadano o el ciudadano Borbón, o otras, es decir, utilizan todo esto es para confundir al resto, o sea, de los votantes. Y lo que están haciendo es jugando malamente, perversamente, con el lenguaje para confundir a la gente. Que se definan ellos si son de izquierdas o si son de derechas. Y si esos términos han muerto, que pongan otros más adecuados al ser humano. Ellos no niegan demasiado, sobre todo si entras ya ahí en ese plan, lo que llaman ellos el significante vacío. Sí. El ¡Claro! problema es que ese sector que maneja lo del significante vacío, de nuevo es una huida desde lo material, desde lo concreto, desde la razón, para que luego quepa Se todo. puede En llenar fin, que de cualquier cosa. se puede llenar de cualquier cosa, y entonces realmente
estamos ante un gravísimo problema, porque el último partido que está recogiendo el voto de la clase obrera, el voto Claro. de los ateos, de los racionalistas, resulta que lo dirige gente que manejan como concepto el significante vacío de la Clau y de toda esta gente. Sí. Entonces ahí realmente estamos Y ante eso un gran que- problema que va por lo Lo peor de todo es que la clase obrera no está votando a estos que tú dices, está votando a la extrema derecha. Pero probablemente... Este es un fenómeno Sí. que lo están denunciando, lo están explicando. El Reino Unido, las últimas elecciones catastróficas que ha habido, en Francia, en Estados Unidos, la clase obrera se ha sentido huérfana. Frustrada, Como huérfana de la Claro, protección claro, efectivamente. y de la dirección del liderazgo que la izquierda había llevado siempre. Que los grandes barrios obreros del Reino Unido, que habían votado siempre laborista, en 80 años no habían votado a otro partido, hayan caído bajo la célula del partido Tory, esto es una desgracia. Pero es una desgracia que debería plantearse la izquierda. Y que la izquierda en nuestro país también está desnortada. Por eso ha bajado el voto de esta manera. Unidas Podemos, hemos perdido 30 diputados, como si no hubiéramos perdido nada. Y ampliamente ha subido este partido Vox con 52 diputados. Mientras tanto, el movimiento feminista tocando la lira, ¿no? Bueno, tocando el tambor en las manifestaciones. Ni se pronuncia políticamente, ni es capaz de unirse bajo unos principios marxistas en un partido, como tendría que ser, fortísimo el partido feminista. Bueno, y hay que poner de relieve que me hicieron una entrevista hace una semana, una radio de una comunidad gay, no sé exactamente cómo se llama, deberíamos decirlo, es de Alicante, estaba en Alicante. Bueno, después de hacerme la entrevista, participaron todos los colectivos o todos los representantes de colectivos gays y lesbianas y trans, etcétera, en contra de mí, ¿verdad? O sea, primero yo fui el sparring, aunque solamente fuera radiofónico. Bueno, y luego hicieron otro programa, ya no me invitaron, ya no me dejaron participar, pero en el cual salen y dice una de las representantes estas, y dice, bueno, es que claro, hay que explicar lo que está pasando, porque en el movimiento feminista cabe todo. A partir de ese momento ya sabemos en lo que quieren convertir el movimiento feminista. ¿Qué significa cabe todo? Caben las del Opus, caben los testigos de Jehová. ¿Qué significa cabe todo? Bueno, entonces si no definimos, si no tenemos una ideología clara, todo lo demás está perdido, está perdido. La izquierda puede ser pobre, puede estar perseguida, pero lo que ha tenido siempre como fuerza fundamental es una ideología, una concepción del mundo, una manera de explicarlo, un método de conocimiento, que es el marxismo, que nos dio la fuerza, que nos ha permitido las luchas de más de un siglo. Es que este año 20 que llega se cumplen 100 años de la fundación del Partido Comunista de España. ¿Y cómo sale ahora el Partido Comunista? ¿Cómo sale? Está escondido. ¿Qué protagonismo tiene? ¿Qué papel cumple en la dirección de las luchas obreras, de las luchas sociales? ¿Y el feminismo en qué está distraída? ¿En qué están distraídas nuestras camaradas? Porque si no tenemos poder político, desde luego esto no lo podremos cambiar. Estas leyes, ¿cómo las vamos a cambiar? Nosotros vamos a hacer ahora un trabajo minucioso y muy largo de análisis de estos cuerpos legales que se pretenden aprobar. Vamos a presentárselo a los partidos políticos, vamos a llevar la propuesta de las modificaciones al Congreso de los Diputados, pero no tenemos representación allí. Porque, naturalmente, si nuestra representación es Izquierda Unida y Izquierda Unida está metida si nuestras en esta confederación, representaciones, en fin... son las que presentan este proyecto de ley. Claro, si esta es la representación, entonces estamos sin representación. Las En el mujeres, como País tal, el Vasco está feminismo, aprobado. está sin representación. Dilo. En el Parlamento Vasco la ley trans está ya aprobada Sí. y en Navarra hace 4 años que se lleva adelante el proyecto Educae, ¿no? Escolae, eso, el proyecto Escolae, donde se aconseja a los maestros y psicopedagogos y profesionales de la sanidad detectar las expresiones de género inverso al sexo asignado, algo así, y pasar por encima
de la decisión de los padres, incluso los padres arriesgan la custodia de los hijos si no obedecen al diagnóstico de que de este niño o niña pueda ser trans. O sea, y eso está implementado en Navarra. Y el Parlamento Vasco ha aprobado la ley trans, por la cual cualquier persona puede cambiar su sexo en el DNI por simple voluntad. Yo de hecho, bueno, pues yo soy de una generación, yo nací en el 73, tengo amigos nacidos en los años 80 y conozco ya varios chicos que después de crisis personales han empezado un proceso de transición. Chicos de 32, 33, unos cuantos. 32, 33 años. Sí. Bueno, en esa fecha, pues, bueno, por sí, supuesto. pero vamos, que estas personas quizá pues hace 30 años tenían una crisis mental o pasaban una crisis espiritual o hacían una revisión de su ideología o lo que fuera, era una crisis vital, ¿no? Y ahora, bueno, o sea, sí, están resolviéndolo directamente con claro, pasar a la transexualidad, si es gravísimo. Es que los sanatorios están llenos de gente que tiene estos trastornos, ya lo sabíamos. No, Ahora, pero si yo digo esto, ya soy transfóbica. No estoy diciendo que... Sí. No lo estoy diciendo que cuando no existía el lobby transactivista Sí. y no existía la ideología queer o era muy pequeña, no estaba popularizada las crisis de las personas, la crisis de los 30 años o las crisis de los 40 o las crisis de los 20 se resolvían probablemente con una orientación política X Pues es o lo Y. que estoy diciendo. Ah. Bueno, se resolvían así con una ayuda, una terapia psicológica también. O con También, psicoanálisis o lo que también. pudiéramos, Con con lo que psicoanálisis, podíamos, claro o con si teníamos un buen cura, pues un buen cura. O sea, Sí, sí. se resolvía así, pero es que ahora ya la solución directamente es El cuerpo. El cuerpo, o sea, modificarnos el cuerpo y no la mente. No, y la mente también, porque se modifica todo. Sí. Sí, O lo que sea, apuntaba antes Teresa, No, es que si realmente se opera, sobre todo a niños, porque las personas, una persona ya de 30, 40 años, habría que entrar en muchas cosas. Pero donde hay un riesgo es si tú No, le empiezas a hormonar a los 6 años o a los 7 años, A los como, 9. o a los 9, A los 9. como pretenden. Ponen bloqueadores Bloqueadores. bloqueadores de la pubertad, no son hormonas, son bloqueadores de la pubertad. Y son unos medicamentos, es un medicamento que está elaborado para el tratamiento de cánceres terminales de próstata. No, pero porque Eso al sí. final yo no soy Esos son médico, los bloqueadores, pero probablemente, pero yo no soy médico, pero probablemente eso tiene que ver con el funcionamiento de la serotonina, de la oxitocina, de la dopamina, que No, son... No. Primero bloquean, que es con un tratamiento quimioterápico hecho para hombres que tienen cánceres de próstata terminales y que están desahuciados, les dan eso para prolongarles la vida. Estos son los bloqueadores que dan a los niños de los 9 años. Y a partir de los 14 les dan hormonas, que si serotonina, que si oxitocina, Claro, pero es que para cambiar el género. yo hay no una sea el cosa que sexo, no puedo evitar decir, aunque y repito, se operan. que en el año 30 se escriba la función del orgasmo, cuando todavía no se conocía la serotonina ni la dopamina, Bueno, y ya. que ahora no se trabaje en la función de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que nos dirigen, ¿eh? Sí, sí. Entonces, si se bloquean los neurotransmisores o si se y luego permite, se como ha modifican. dicho antes Lidia, que los hombres tengan su libre El fluir, el ¿no? fluir, El fluir. el fluir sin una educación hacia el respeto, es que se terminan haciendo además daño a esos violadores a los que habría que reeducar. Además se hacen daño a sí mismos, o sea, interfieren en el funcionamiento de sus neurotransmisores. Luego quizá, en vez de esta polémica sobre lo trans, a lo mejor lo que sí tenía que plantearse la izquierda es poner sobre el tapete todo el funcionamiento de los neurotransmisores, ahora que sabemos lo que son los neurotransmisores. Y sabemos que a los TDAH les dan neurotransmisores, a los autistas les dan neurotransmisores, a cualquier persona que no funciona como se supone que debe funcionar desde No, el les punto de dan vista... neurolépticos. Es que es lo mismo, si es que a mi mujer estuvieron a punto de cargársela con los neurolécticos. Que pues eso que no. A través de una empresa que se llama Agreal,
que es filial de L'Oréal. Entonces, al final hubo que retirar ese medicamento, que era un medicamento para cuando se retira a la mujer la menstruación. Entonces, nosotros estuvimos muy metidos ahí. Yo repito, yo no soy médico, pero estuvimos muy metidos en el tema de L'Oréal y nos enfrentamos a los laboratorios, los laboratorios de L'Oréal contra ese producto que se llamaba el otro que he dicho, no me acuerdo del nombre, pero llevaban hasta el mismo nombre. Y hay un pleito que todavía no está terminado porque realmente lo que estaban haciendo era generarle a las mujeres temblores y cosas de esas por los neurolécticos, porque lo que le estaban dando era un neuroléctico. Aquí lo que tenemos que hacer también es un llamamiento a los pediatras. Yo estoy asombrada del silencio de tantos colectivos. Ayer, y no me ha contestado nadie, hice un hilo en Twitter planteando ¿dónde están las juezas, las fiscalas, las abogadas que se reúnen en simposios y en jornadas, todas financiadas naturalmente, todas con subvenciones? ¿Dónde están en esta polémica? ¿Qué es lo que dicen? Están mudas, ¿no? Está la asociación Temis, esta tan famosa de mujeres juristas, que está en silencio, que no le importa este tema. ¿Dónde están los pediatras? ¿Dónde están los pediatras? ¿Dónde están los psicólogos infantiles? ¿Dónde están los psicólogos de adultos? Es que han desaparecido todos estos colectivos de esta polémica, cuando es que para mí va el destino humano detrás de esto. Pero es que efectivamente estamos ante una ofensiva tremenda del capitalismo junto con el patriarcado. Es una ofensiva tremenda y claro, y nos encontramos que la izquierda, la supuesta izquierda, está entrando en esa dinámica. Esa es la gran tragedia que estamos ahora viviendo. Es decir, que ya no solamente se quiere encargar la lucha de clases, que ya efectivamente la palabra ya la fueron anulando. Sí, pero no la palabra, pero no la lucha. No, efectivamente, no, pero bueno, la gente ya, pues, en fin, sí, ya no, esa de ideólogos de la izquierda aceptan que no hay lucha de clases. Efectivamente, entonces ya con la palabra ya empiezan ya a manipular los neurotransmisores, efectivamente, sí, porque estos transmiten todo, sí. Y los que no se usan se van atrofiando, pero pueden salir otros neurotransmisores, creo yo, lo poco que he leído sobre esa temática. Es decir, que unos se pueden reforzar a fuerza de ejercitarlos y otros se pueden anular a fuerza de no ejercerlos. Parece ser que pues pasa igual, en fin, con cualquier instrumento. Si no lo oxida, o sea, con cualquier músculo, efectivamente, o sea, pues que se oxida, o sea, que se queda inutilizado. Entonces es una ofensiva brutal. Y claro, aquí yo voy a recordar una frase de Simone de Beauvoir, ¿no? Que decía, si los opresores no contaran con tantos cómplices, no serían tan opresores, es decir, no serían... es decir, aquí yo creo que es que le va a lo que está sucediendo. Cuenta con demasiados cómplices. Y si la izquierda todavía existe, tiene algo que decir. Y si no lo dice, en que entonces está siendo cómplice de esta gran, en fin... bueno, no, o sea, que no avanzadilla, sino de este brutal atentado a lo que es el ser humano, a lo que es efectivamente... Es una ofensiva tremenda. Habría que hacer en esa línea de llamamiento a pediatras y demás. Sí. Hace 5 años... Es que estoy llamando a todos los colectivos que piensan. Hace 5 años se le dio el premio Nobel a un equipo que lleva trabajando muchos años en lo que llaman el ritmo circadiano, que es el que regula el sueño y la vigilia. Y yo repito que no soy médico, pero me leí las referencias que había de este premio Nobel, del que además ya no se habla nada. Se habló justo cuando les dieron el premio Nobel. Y realmente el ritmo circadiano tiene que ver con todo el tema de la sexualidad, tiene que ver con esto que hemos hablado de los neurotransmisores, etc. Entonces le dan el premio Nobel a unos que han estado investigando en esto frente a otros que defienden el uso de pastillas para cualquier desarrollo, desarreglo psíquico. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un llamamiento a los psiquiatras que conocen esos premios Nobel del ritmo circadiano, que tienen muchísimo que ver con algunas cosas que estamos hablando. Realmente los estados de excitación, las depresiones, todo esto tiene que ver con el ritmo circadiano.
Entonces la izquierda es que tiene que hacer un esfuerzo de aplicar más la ciencia, tiene que aplicar el marxismo. Pero ¿dónde están los científicos también? Pues, es que no piensan, es que no hablan, es que no existen, es que no son seres humanos. Es que ¿dónde están los psiquiatras? Aquí en esta polémica, ¿dónde están los psiquiatras? ¿Dónde están los psicoanalistas? ¿Dónde están los pediatras? ¿Dónde están los filósofos? Ah, bueno, claro, es que además la primera, y hay que reconocérselo el mérito, la primera que escribió un artículo poniendo simplemente las ideas en orden y naturalmente apoyando al Partido Feminista y a mí fue Victoria Sendón de León. La filosofía. Y hay que darle las gracias, evidentemente. ¿Cómo se llama el último libro que ha escrito? Se llama Feminismo y Generismo. Ese. Feminismo y Generismo. Habla perfectamente del tema. Muy bien. Con una precisión enorme en el lenguaje, en las categorías, en las clasificaciones, perfecto. Y además, sin miedo. Salió y lo publicó por su cuenta, sin, no sé, sin esperar apoyo, esperar tal. Bueno, luego ya estamos recibiendo, sí, y colectivamente la plataforma abolicionista nos ha enviado su apoyo y ayer, como he dicho, el lobby europeo de mujeres en Cataluña también me ha enviado un mensaje muy cariñoso y algunos otros colectivos que también con lentitud, digamos, ¿no? Pues se van sumando. Porque además las primeras respuestas que tuve después del comunicado era ¡qué valiente eres! Bueno, que van a venir a quemarme la casa, van a venir a pegarme, ¿qué van a hacer? Bueno, pues vale, pues aquí estamos, si es la guerra, como en la guerra. Porque lo que no podemos es morir como conejas, ¿no? Ahí, ¿no? Pues moriremos matando. Pues ya creo que con este final podemos cerrar. Es una declaración de guerra directamente. También comentar sobre las mujeres de comisiones obreras que... Ay, es verdad. Pero estas que han escrito, las mujeres de comisiones obreras han escrito un artículo que se ha publicado en Tribuna Feminista. En Tribuna Feminista, sí. Diciendo que no están de acuerdo con esta legislación. Y que quieren un debate. Parece que un sindicato, ya tenemos un sindicato. Parece que el llamamiento es a la propia organización, para que dentro de la organización se debata, y los debates son interminables, ¿no? Pero por lo menos se han pronunciado así, porque yo hace un minuto decía dónde están los sindicatos, ¿no? En Tribuna Feminista se publica un artículo que se titula Mujeres de comisiones obreras reclaman a la Confederación Sindical la reafirmación de los derechos de las mujeres basados en el sexo, y su desarrollo, por supuesto, es perfectamente racional y corresponde a lo que estamos aquí denunciando. Pero me temo que no todas las mujeres o no todos los afiliados a las comisiones obreras deben tener este criterio y que además se tiene que pronunciar la organización como tal organización. Y sobre todo, yo creo inaceptable es que la academia no se pronuncie y no se pronuncie de una manera sensata, porque esto es como discutir si la Tierra es plana, vamos. Podemos volver a estas discusiones, o sea, si hay hombres y mujeres en el mundo o espíritus puros, todos somos almas y almas cambiantes además. Bueno, ya sabemos que la universidad ha organizado 20 debates sobre el trabajo sexual. Y sobre los y las que estamos haciendo oposición con alguna manifestación o lo que sea nos están llamando de todo. Nos están diciendo censoras, puritanas, o sea... Nuestras instituciones están pervertidas. El Congreso de los Diputados discute esto. La universidad organiza esas jornadas a favor de la prostitución y de los vientres de alquiler. Nuestros sindicatos no se pronuncian y solamente un grupo de mujeres valientes también pues lo pide en comisiones obreras. Tenemos 6 o 7 centrales sindicales importantes. Pero en la universidad, por ejemplo... Los partidos políticos están callados o cuando hablan, como hizo Izquierda Unida, dicen que están en contra de la postura del Partido Feminista. Bueno, pues así estamos. Aquí tenemos un trabajón, Aquí tenemos un trabajón. Porque solamente leerse todos estos documentos políticos, sacar de eso el extracto para ponerlo de relieve ante la población y luego hacer una propuesta de modificación de los términos legales para llevarlo al Congreso, tenemos un buen tiempo de trabajo. Además, es que en esto han participado muchísima gente.
porque esto supone horas y meses de trabajo. Ya. Es que una de las propuestas de ley modifica el lenguaje de todas las leyes, del Código Que no Civil, puede ser, ¿no? de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del Estatuto de los Trabajadores, del Estatuto de la Administración Pública. Porque en todas partes donde aparecen los términos de mujer y hombre, madre y padre, hijos e hijas, se tienen que cambiar. Y se tienen que cambiar por el de progenitor gestante y progenitor no gestante. Y esto además, pero bueno, los trabajadores de los sindicatos no se han enterado de estas propuestas de ley. Aquí hay implicados trabajadores de la administración pública de diversísimas áreas. ¿Y dónde están? Como he dicho antes, ¿dónde están las juezas y dónde están las fiscalas y estas asociaciones de mujeres juristas? Tenemos una sociedad anestesiada. Sí, adormilada. Sí. Está medio dormida. Es decir, las personas que tienen más capacidad jurídica, efectivamente, Sí, claro, porque es que los modificaron la trabajadores están hartos de trabajar y no pueden meterse Bueno, pero en los estos sindicatos tienen términos. sus asesores, No, digo yo. O sea, que el currito de a pie, que Bueno, tiene 10 eso o 12 no, horas, claro. pues que se pueda entender que no esté al tanto que de todas estas Bueno, polémicas, los pero sindicatos tienen sus efectivamente sus asesores representantes, jurídicos sí. y son los que además Claro. proponen leyes. Y tiene proponen. además que modificar el Estatuto de los Trabajadores en el sentido de que a un gay pues se le tiene que dar, es decir, si es un progenitor no gestante, como Sí. no lo puede ser, pues su derecho, permiso, que de permiso, sí, que, o sea, que de permiso, paternidad. todo eso también A hay. ver, ¿qué? Es decir, que estamos ante la antesala Estamos ante- del disloque padre. Sí, o sea, una esto es- ofensiva, sí, sí. gravísima, Sí, sí. de la que quizá no hemos sido conscientes antes. No hemos sido suficientemente conscientes antes. Sí. Tenemos que hacer una campaña lo más fuerte posible y hago un llamamiento a todos los sectores que estén de acuerdo con nosotras para que esta ley no se apruebe. Por lo menos, repito, no será en mi nombre. De ninguna manera.